Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nos acercamos nosotros para reflexionar con la palabra del Señor y ahora lo hacemos con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 estamos. Desde los versículos 8 al 12, donde hay una resistencia del mago Elimas, como nosotros sabemos. Al comienzo dice que Bernabé y Pablo son los que llegan hasta Pafos y comienzan a recorrer esa isla. Y llegaron hasta Pafos, decíamos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero aquí viene entonces la resistencia. Los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús, llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y entre las tinieblas andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. A ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Bueno, esto es un poco lo que tenemos aquí con respecto al mago Elimas, ¿verdad? Ellos siguen recorriendo la isla de Pafos. Aquí estamos con Pedro y con Bernabé. Es interesante que Pablo recibe esta oposición de parte de Elimas. Su verdadero nombre era Bar Jesús, así como nos muestra aquí también que significa hijo de Jesús. Pero Lucas no podía soportar llamarlo así. Elimas, ¿verdad?, que era algún tipo de consejero del procónsul, intentó frustrar los esfuerzos misioneros de Bernabé y Saulo. Aquí entonces estamos encontrando página
y caracuquea lleva yeyujuamba evalamombe usea, de que aquí hay una tendencia y aquí hay un deseo de dejar entonces lo menos posible que Pablo y Bernabé pudiesen evangelizar. Entonces ya sé, güey. Y yo me lleva, entonces ya sé, yo me cuera, entonces ya pues, güey, lo ya pongan, o sea, el bien de la predicación, del anuncio de la palabra de Dios. Y por lo tanto, nosotros le llamamos a eso la parte directamente de una traición, digamos, una traición en cuanto a la posibilidad de dejar a esa persona que comience a predicar, a anunciar la buena de Dios. No debemos sorprendernos o perturbarnos por la oposición. Donde quiera que haya posibilidades de un gran éxito, se encontrarán tanto la puerta abierta como la oposición y la adversidad. Si no hay adversarios, puedes empezar a temer que no habrá éxito. Un niño no puede levantar su cometa, es decir, su pandorga, sin el viento, ni sin un viento que empuje contra su cometa. Bueno, es interesante, ¿verdad? Aquí entonces ya estábamos haciendo una reflexión. Y esto es lo que nos está diciendo aquí en este momento el autor sagrado. Diga tú, de la ñaña sorprendió, bueno, va a ese picola, o se va a yetereñan de trama, esa comba ecoa, ñande ya bueno guatasea, abavéndome ese lloré posibilidad. Nadie le da curso, ¿verdad?, a lo que ellos están proponiendo. Hay algunos, poquititos, pero en cuanto que ellos comienzan siempre de nuevo, vuelven a encontrar esa oposición y férreamente contra la propuesta del Evangelio de Pablo y Bernabé. Por lo tanto, aquí cuando nos está diciendo, pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús. Chocaron con la oposición de Bar Jesús, llamado Elimas, que significa mago. Y ahí es donde el cual quería imponer. Y así, de cierta manera, ellos no lo quieren, ¿verdad? Porque todo esto, lo que estaba haciendo el procónsul era impedir. Entonces le están imponiendo no a la predicación, no a Jesucristo. Y entonces es totalmente una imposibilidad. Impedidos a anunciar a Dios. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, estamos leyendo del libro del Deuteronomio, capítulo 4, del 32 al 40. Así nos dice el Señor. Moisés habló al pueblo diciendo, pregúntale al tiempo pasado, a los días que se han precedido antes que el Señor creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como lo oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ustedes en Egipto? Y así entonces, queridos amigos, Ave, el autor sagrado, ñande güero mandu ajina lleva. Moba ñande ya yujuta la peixe y tepe vela ñande yara ñande la juetea.
No hay, dice, la historia de los otros pueblos. Daya yuhui ñande beishagua. Ñande yara oñe cuan embaite, ñande yara oñe me embaite. Ñande rejeja epica tu anguaya ñapu. Anila ñaña kaiti de ubebejina. Anite la yatiriribe ubirejina yayapu en embaebe. La gracia de Dios es enorme. La gracia de Dios que se nos entrega siempre. Y por eso, hoy, queridos amigos, con este libro del Deuteronomio, volvemos a reflexionar esta grandeza de Dios en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Volvemos a reflexionar todos los dones y todas las riquezas que el Señor nos ofrece cada día. Pidamos sensibilidad para que podamos también nosotros ser agradecidos y vivir, poner en práctica estos regalos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo que va del 6 al 8. En realidad comenzamos del 6 y después seguimos del 8 y vamos adelante hasta el 12. Porque aquí Saulo, que también es Pablo. Saulo es también Pablo. Esta es la forma en que le llamamos al apóstol, ¿verdad? El apóstol de los gentiles. Era común para la gente de aquel tiempo tener nombres que eran algunas nada más que eran similares, ¿verdad? Tener nombres que eran similares. Esto era lo más difícil. Aunque diferentes de acuerdo con el lenguaje o la cultura de donde se encontraban, ciertamente a Saulo le fue dado el nombre de Saulo. Así tuvieron que ir cambiando, ¿verdad? Poco a poco, para que puedan ir significando también lo que ellos están queriendo presentar, ¿verdad? A Saulo le fue dado el nombre de Saulo, un nombre judío después del primer rey de Israel. Pero su nombre romano era Pablo, que significaba pequeño y se escuchaba similar a Saulo, ¿verdad? Entonces, ante esta situación es la que nosotros estamos procurando entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Ahora, el padre de Saulo, le dio al niño un nombre romano y latino porque era ciudadano romano, porque con todos los derechos que esto conllevaba en el imperio romano, ¿verdad? O sea, recibir, estar con la gracia, ¿verdad? De pertenecer también al romano, al imperio. El niño tenía ambos nombres desde la infancia. Cuando su padre lo llamaba, le gritaba Saulo, Saulo. Pero cuando le hablaban los niños griegos con los que jugaba, le gritaban Pablo, Pablo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí incluso el mismo nombre, ¿verdad? De Saulo, el mismo nombre de Pablo, el mismo nombre de Paulo y así. Ahora, llena del Espíritu Santo, dijo, o lleno de todo engaño y de toda maldad. Nosotros estamos mirando cuál era la situación en ese momento de esta comunidad, una comunidad sufriente, una comunidad que busca también y lucha por sus intereses. Lleno del Espíritu Santo, dijo, o lleno de todo engaño y de toda maldad. Pablo, usando el discernimiento espiritual y operando en todo lo que significa en el don de la fe, reprendió a Elimas y pronunció un juicio de ley, ¿verdad? Pronunció el juicio de Dios sobre él. Un juicio de Dios sobre él. Y vamos a escuchar un poco, ¿verdad? Aquí principalmente lo que nos va diciendo el autor sagrado de Ñande Yarañe. Cuando Elimas quedó ciego, no podemos evitar pensar que Pablo recordaría su propia experiencia con Dios. Pablo quedó ciego en su conversión cuando iba de camino hacia Damasco. Ciertamente aquellos que resisten a Dios son ciegos espiritualmente. Así que Dios le dio a Elimas una ceguera física que igualaba la ceguera espiritual. Tristemente, nunca exclamamos ni escuchamos que Elimas
se arrepintió como lo hizo Pablo. Entonces, estas son un poco las diferencias, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
abrazaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo.
alaban y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los versículos principalmente que van del 8 en adelante, sobre esta posibilidad de reerguer, de levantar de nuevo, ¿verdad?, a las personas. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Pablo fue duro en su confrontación contra Elimas, porque estaba en riesgo el destino eterno del procónsul. Estaba en riesgo, ¿verdad? Y entonces, por eso, aquí,
No hay absolutamente tal vez una fe férrea, una fe firme para poder confrontarse con esto. Una cosa es querer cometer suicidio espiritual, pero nunca es bueno derribar a otros conmigo, ni contigo. Si querés anunciar las cosas de Dios y amargarte en tu corazón contra el mismo Jesús, ¿verdad? Esa es tu decisión, pero en un gran pecado, hacer caer, ¿verdad?, a alguien más contigo, ya sea con tus palabras o con tu ejemplo. Aquí nosotros volvemos a insistir en el suicidio, ¿verdad?, espiritual, como nosotros cometemos con mucha facilidad, porque dañas tu seine, ya posee, y en fin, todos los desastres que vienen a consecuencia justamente de esta actitud. Las palabras más difíciles, más duras, más severas de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, están reservadas para aquellos que se interpongan entre los hombres y la verdad, para aquellos que se interpongan entre los hombres y Dios. Y así debe ser el corazón que ama a Sergio Paulo, el que cuando llegaba, ciertamente, Pablo es el que habla enojado, más digo. Y esto entonces ahora hace que se enoje ciertamente Elimas, porque a Pablo no quiso, ¿verdad? Pablo directamente entonces se le va y le dice, hay una confrontación aquí, viendo lo que había sucedido, otras cosas podemos decir que el procónsul vio algo en Pablo y algo en Elimas. Él vio el valor de Pablo. Aquí había un hombre de convicción, audaz en sus creencias y dispuesto a defender lo que creía. Bueno, característica esencial entonces lo que nos está diciendo. Porque si él ve el resultado, mañana y no esa pona, y esa cuadra, que hay crecimiento, es una convicción grande. En otras palabras podemos decir, al que está como procónsul puede ver algo en Pablo y algo en Elimas. Él vio el resultado justo del pecado de Elimas, la ceguera. Después también nosotros podemos ver que correspondiente a su ceguera física, su ceguera también espiritual. Son los dos elementos casi que acuñan, ¿verdad?, la vida cristiana siempre. La ceguera espiritual, la ceguera también física, todo esto nos acuña, todo esto nos va tocando también a nosotros. Él vio el valor de Pablo. Aquí había un hombre de convicción, audaz en sus creencias y dispuesto a defender lo que creía. Primera cosa luego esto, capaz de defender aquello que creía. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Huipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor,
que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio, primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén, luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años,
aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con Pablo y Bernabé, digamos así, la evangelización del mundo pagano. Ahora nos estamos abriendo prácticamente hasta el capítulo central, o sea, todo lo que viene mostrándonos Jesús ahora culmina un poco en esta parte central, como para ir juntando, ¿verdad? Todas las cosas lindas, todo lo que se hizo como esfuerzo también, ¿verdad? En la construcción del reino de Dios, en fin, todo esto es lo que te está mostrando aquí. Él vio el resultado justo del pecado de Elías. La ceguera física corresponde a su, espiritualmente hablando, corresponde al pecado, corresponde a aquella ceguera física, que corresponde a su ceguera también, ¿qué clase? General, ¿verdad? Es una ceguera que nosotros también lo vamos produciendo porque entonces cuanto menos yayapo, cuanto más yañemo bata, cuanto más entonces ya pitao pepe, ciertamente que va a ser muy difícil también hacer algo por los demás. Cuando vemos los problemas que el buscar a mi Dios con tanta intensidad, es lo bueno. Buscarlo, sentirlo, ir detrás de, ¿verdad? Esta es la intensidad. Cuando vemos los problemas que el pecado trae a la gente, nos hace buscar a Dios con más intensidad. Entonces, en la medida en que transmitís también eso mismo, después
vuelve también, y es lo lindo. Maravillado de la doctrina del Señor, a pesar de lo sorprendente que fue el milagro de la ceguera repentina de Elimas, las buenas noticias que el apóstol procónsul de buena forma puede ya entonces iniciar las buenas noticias que el procónsul escuchó de Pablo. Fueron aún más sorpresivas. Pablo fue, salió, y entonces él ya sale, va, le espera. Pablo con esa fuerza y con esa convicción, ¿verdad? Fueron aún más sorprendentes. Se dice que estaba maravillado de la doctrina del Señor. Probablemente las doctrinas del regalo de la gracia de Dios en Jesús a través de la luz, no el evento milagroso que acababa de suceder allí en la parte, ¿verdad?, en que le corresponde. Nosotros aquí entendemos, buscamos y procuramos sobre todo vivir eso que el Señor va transmitiendo durante este tiempo. Ahora va concluyendo un poco esta partecita diciendo que maravillado de la doctrina del Señor, a pesar de lo sorprendente que fue el milagro a la ceguera repentina de Emaús, ese fue mayor, mucho más aún, ¿verdad?, mucho más sorprendente. Estaba maravillado de la doctrina de Dios. Probablemente las doctrinas que nosotros vemos, al que nosotros le dedicamos la doctrina, entonces pasa siempre a través de la cruz, no el evento milagroso que acababa de estudiar. Entonces, queridos amigos, estar maravillado de la doctrina del Señor quiere decir que por aquí está caminando, ¿verdad?, la fuerza y el espíritu de esta iglesia y de esta nueva comunidad. Diga tú la ya lleva tapere, sino que ya guatajan de fuera. Allá acá y yo allá acá y yo llevaba hoy coponata en la dignidad de los hijos de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.